Bienvenidos a este espacio cultural. Nos encontramos hoy en el Salón de los Espejos del Teatro Romea de Murcia con José Daniel Martínez, fundador y director de La de Grandes Detalles, una editorial con ideas innovadoras que se está convirtiendo en una gran promesa dentro del ámbito editorial. Muchas gracias, me ha encantado la presentación y bueno, también te agradezco la elaboración de las preguntas y a los dos estar aquí, el gran profesional Paco Rabadán Aroca y a ti, claro, Sonia Martínez. Bueno, la primera pregunta parece obligada, ¿no? ¿Cómo surgió este proyecto empresarial? Pues este proyecto empresarial surge de una idea que tenía yo en la cabeza cuando tenía tan solo 20 años de edad, que ahora no tengo muchos más años, en verdad. Y era porque yo quería que todos los autores llegaran al público. Y que autores que tenían calidad en su trabajo llegaran al público. Entonces decidí que sus obras fueran publicadas en modalidad de autopublicación o incluso llegaran a la publicación convencional, que era el objetivo final. ¿Y cómo surgió el nombre de La de Grandes Detalles? Pues bueno, nuestro nombre surge, es buenísima la pregunta realmente. Nuestro nombre surge porque decidíamos hacer un nombre en femenino para una editorial, porque la editorial es la editorial, no el editorial. Entonces dijimos, ¿por qué nos preocupamos nosotros? Por cada detalle de la obra, por la calidad de materiales, por cualquier detalle lo hacemos grande. Entonces son los grandes detalles, los detalles suelen ser pequeños, nosotros los engrandecemos. Oye, José Daniel, yo tengo una enorme curiosidad por saber qué diferencia hay entre la publicación convencional y la autopublicación. Sí, es bastante curioso. Nos lo suelen preguntar, Y es que en la modalidad de publicación convencional se retiene un importe final en cada venta. Sin embargo, al autor no se le cobra nada inicialmente, mientras que en la autopublicación se le cobra antes de publicar. Pero nosotros somos lo más barato de España, entonces no se preocupa el autor mucho por eso. José Daniel, tengo entendido que tú mismo creaste el primer libro de este sello editorial de manera artesanal. ¿Cómo lo hiciste? Ah, sí, eso es cierto, esa pregunta no me la esperaba, fíjate. Esa pregunta es buenísima. Y resulta que es cierto también, o sea, lo que dices es cierto. O sea, este proyecto nació de que yo quería publicar mi primer libro. Yo era un joven mozo y yo quería publicar Eres objetivamente hermosa, se llamaba el libro. Entonces, no teníamos el recurso de una industria, como sí tenemos ahora. Ahora podemos imprimir industrialmente, llegar a muchas personas, pero no podíamos hacer eso al principio. Entonces, yo con mis propias manos elaboré el libro y también con una imprenta rudimentaria, montamos una imprenta en casa y más tarde pues eso lo he industrializado. Pero inicialmente fue así, fue con las propias manos, con cola de libros, con todo y de manera artesanal, sí. Porque tú, además de ser director de esta editorial, eres escritor y poeta y por lo tanto pues sabes las inquietudes y las trabas a las que se enfrenta un escritor cuando quiere publicar. Entonces imagino que queréis facilitar ese camino a nuevos escritores. Pues totalmente, o sea, todo lo que has dicho, totalmente es así. Puesto que, claro, hay escritores que no han pasado por este paso. Y yo cuando pasé por este paso vi que había otras editoriales que no hacían la hazaña que nosotros hacíamos. Entonces dije, sí, yo quiero publicar. Y yo no quería publicar con las opciones que había. Y al final hemos conseguido resolver ese proceso. Y no hay muchas alternativas ahora mismo, somos una alternativa bastante buena. A mí me sigue interesando mucho el tema de la autopublicación y me gustaría preguntarte qué tipos de controles pasan las publicaciones, porque no creo que seáis de ese tipo de editoriales que en autopublicación entra todo, ahí es una enorme puerta por donde entra todo. Imagino que vosotros ejercéis algún tipo de control en cuanto a la calidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Nosotros controlamos cada obra que entra en nuestra editorial, no publicamos cualquier cosa. Eso es así. Sin embargo, hay autores que creen no tener la calidad necesaria y sin embargo sí la tienen, sí que la tienen. Y llegan a nuestras puertas llamando y diciendo, con un mensaje normalmente de texto, diciendo, oye, mi obra no sé si está adecuada, si es adecuada. Nosotros decimos, vamos a verla. Y normalmente nos llevamos una sorpresa porque son autores con mucha calidad. No son muchos así, pero hay autores con muchísima calidad que creen que no la tienen. Y cuando llaman a nuestras puertas descubren que sí la tienen y publican con nosotros. Le damos esa confianza. Nosotros hacemos una corrección automática, no automática, por personas
que han estudiado este tema de las correcciones y hacemos también de manera gratuita todo esto, una valoración de la obra. Inicio. ¿Y qué tipo de publicaciones editáis? ¿Qué géneros abarcáis? Pues editamos principalmente poesía y narrativa. También podemos editar otro tipo de obras, pero no te voy a mentir, poesía y narrativa. En cuanto a los derechos de autor, yo, por ejemplo, en la de grandes detalles, mando un manuscrito, formalizamos un contrato, queremos publicar ese libro, pero al final los derechos de autor, ¿de quién son? Del autor. Del autor. Y hemos trabajado porque sea así incluso en publicación convencional, aunque hasta cierto punto no puede ser así en convencional. Porque hay un tiempo que tiene que pasar por derechos de edición. Sin embargo, hemos trabajado porque en todo caso sean del autor los derechos. Y eso le da una confianza que al autor dice, ¿cómo puede ser que yo tenga los derechos de mi obra y me la pueda llevar a otra editorial? Sí, te la puedes llevar a otra editorial, pero no vas a querer llevarte a otra editorial. Bueno, también vuelvo a las publicaciones. Ofrecéis el formato audiolibro, tengo entendido. ¿Cómo lleváis a cabo este proceso? Pues con locuciones profesionales y de distintas formas, pero siempre con locuciones profesionales, ya que el autor no quiere un trabajo automatizado. Nos hemos dado cuenta de eso. El autor quiere que su libro sea locutado y que sea una voz aterciopelada la que recite su libro. Y no hacemos dramatizaciones, me refiero a que no ponemos mujeres y hombres hablando, depende si hablan mujeres y hombres, sino que utilizamos locutores, locutoras, pero durante todo el libro. Lo hacemos de ese modo. A mí hay una cosa que me encanta de los libros, y son las portadas. Yo llevo una librería y me encanta recorrer los anaqueles buscando portadas. Y ¿en qué se basa tu editorial, tu oferta editorial, a la hora de diseñar la portada a un determinado autor? En la trama de las obras. Por ejemplo, tengo aquí, esta obra la he hecho yo, o sea que yo mismo confío en mi propia editorial, obviamente. O sea, no es una cosa que diga, se la vendo a alguien y no la utilizo yo. Y aquí mi portada se basa en la trama del libro, en el argumento del libro. Esta era la mujer que venció al ejército. ¿Por qué? Porque era María Pita. Es una novela histórica. Les habla de un hecho que sucedió realmente. Y aquí la portada está basada en los barcos del ejército inglés que entraban era la flota inglesa entrando a la península. Entonces, la portada siempre está basada en un argumento de la obra. Ahora sí, si el autor nos dice, queremos esta otra portada, tenemos varias opciones y le damos siempre varias. Le damos muchos diseños para que él elija. Entonces el cliente siempre estaría informado de cualquier modificación que realizara la editorial, ¿no? Sí, esa también es buenísima pregunta porque el cliente quiere saber siempre si sus correcciones van a estar, o sea, si él se va a sentir identificado con las correcciones que haga la editorial. Entonces la editorial le pasa una serie de correcciones marcadas en rojo y el autor, el borrador final, lo aprueba. Y la portada también y todo lo aprueba él, todo pasa por el autor. El autor tiene que estar contento con su obra, el primero. Y también nosotros tenemos la profesionalidad de que vaya a estar contento. Le damos una serie de opciones y siempre elige una. Siempre pasa eso. Oye, José Daniel, estamos en pleno siglo XXI. Parece que el formato de papel, que tradicionalmente siempre es el único que se ha utilizado, pues hay ciertos sectores de público que no les gusta. ¿Vosotros tenéis alternativas a la edición en papel? ¿Tenéis otro tipo de edición? Es un muy buen apunte el que dices, porque yo pensaba cuando estaba estudiando literatura, incluso cuando estaba estudiando el doctorado, pensaba esto que dices, de que hay un tipo de público que es muy aficionado a la lectura de libros digitales. Y claro, muchos están mal adaptados, pero nosotros nos encargamos de que no sea así. Incluso hemos cogido libros que eran clásicos literarios y los estábamos adaptando y editando nosotros, porque no solo en digital, para que los lean en formato Kindle, sino para que la gente los pueda pasar a braille. Vamos a trabajar con la 11, si es posible, a braille. Yo quería ir a esa iniciativa que habéis puesto en marcha porque, bueno, vela por las personas invidentes y sordociegas que tienen más complicado hacer la lectura. Entonces, ¿cómo desarrollaríais esa propuesta de libros en braille? La pregunta era, fíjate, era muy buena y mira si la buena que yo ya estaba apuntando a esa pregunta de antemano, porque cuando pasamos un libro al formato digital, nosotros cogemos y lo pasamos a braille
O sea, con una aplicación que nos provee la ONCE. La ONCE tiene una aplicación para Windows que pasa los libros a braille, pero necesitamos tenerlos muy bien editados y luego tenemos también que editarlos en braille. No es tan fácil. Y también los lectores ciegos quieren leerlo correctamente, entonces tenemos que editarlos para que ellos saben muy bien la calidad de un libro, cuál es. Tenemos que editarlo para que tengan su calidad y que les salga gratis el libro también. Eso todavía está en marcha. No lo hemos completado, pero sí, la pregunta era bastante buena. Fíjate que apuntaba ya con la anterior pregunta yo a esa. Muy buena. Oye, yo insisto en las preguntas porque nos preocupan a los autores, ¿verdad? Las mayores dudas que nos surgen a la hora de publicar un libro, pues ya sea en edición convencional o en autopublicación. La de Grandes Detalles tiene un mínimo de distribución, hay un mínimo de libros que yo tengo que encargarte. Háblanos un poco, ¿cómo funciona eso? Esa pregunta ya me la hiciste en una entrevista, sí, pero está bien en esta, sí, sí. Esa tiene 50 libros, 50 ejemplares de mínimo, porque menos nos sale rentable. Y nosotros decíamos también, pues sí que imprimimos libros aunque no sean rentables, venga, vamos a darle esa alegría al autor. Pero es que el autor también está más contento cuando hacemos 50, porque va a vender 50 ejemplares. Entonces, ¿por qué nos vamos a molestar en hacer 25 si no nos sale rentable a nadie? Lo hacemos el mínimo rentable, obviamente, y también que la gente suele hacer más. Y dinos, ¿en qué sitios operáis? ¿Solo en la región de Murcia o también a nivel nacional? Operamos nacionalmente actualmente. Y también me gusta mucho la pregunta por una cosa, porque me permite también decir que el autor de autopublicación tenía una incomodidad y era que tenía que desplazarse a un sitio muchas veces para que le entregaran el libro o tenía que esperar muchos días para que le llegara. Con nosotros llega en días. Le llega su libro editado a su casa, esté donde esté en España. Tiene un pequeño coste adicional si es fuera de la península, pero le llega su libro. Oye, estamos descubriendo cantidad de detalles, de grandes detalles, valga la redundancia, y profundizando un poco más en lo que decía Sonia, dinos más o menos cuánto tiempo llevaría el proceso desde que yo contacto con la editorial, envío mi manuscrito hasta que al final mi sueño, porque siempre un libro al final para los autores es una especie de sueño cumplido. ¿Qué tiempo puede llevar ese proceso desde que yo contacto con los profesionales de la editorial hasta que ya tengo el libro en casa? Pues ese sueño literario se cumple en muy poco tiempo, aunque siempre depende de la envergadura de la obra, porque hay obras que son de miles de páginas. Si nos llega una obra de 1000 páginas, que es una obra mayor, ya son palabras mayores, podemos tardar un poquito más. Pero realmente tarda muy poco. Somos los que más rápido trabajamos, los que más eficaces somos, y si no nos pueden igualar, no superar. Sé que nos pueden igualar, claro que alguien nos igualará. Y también me gusta mucho que me digas tú, porque la literatura es sueño. Mi tesis doctoral es de eso, la literatura es sueño. ¿Y qué tipo de campaña publicitaria tenéis previsto llevar a cabo? Campaña publicitaria. Pues tenemos varias. Si alguien abre un libro de la de Grandes Detalles, puede encontrarse que hubiera nada, ¿no? Que hubiera nada. O también podría abrir la primera página y podría encontrarse esto. ¿Qué es esto? Esto es un vale de oro. Un vale de oro. Que realmente no va a ser idéntico a este, porque este no es válido, tiene que ser uno que es válido. Enséñalo a la cámara ahí, que se vea Este bien. es el vale de oro. Se ve. Entonces, este vale, sí, pero tú tienes otro. Bueno, el tuyo sí es válido. Entonces, este vale. Yo no tengo, a mí no me han dado, ahora lo reclamaré. Ahora sí lo reclamaré al directo. Sí, pues este. Sí, te he dado uno, ¿no? Ahora te lo doy. Entonces, este vale, mira, toma. Aquí lo tienes. Ese vale te permite acceder a una ingente cantidad de cultura. Vamos a ir añadiendo poco a poco, de Garcilaso, de literatura clásica, y también está dotada esa cantidad de cultura de una explicación, como si de un profesor se tratara. Entonces, te permite el acceso a un portal cultural, ya de antemano, pero solo es exclusivo de quien le toque el vale de oro. Entonces vamos a incluir un solo vale de oro, un vale de oro en cada tanda de libros. O sea, por ejemplo, La mujer que vence el ejército, Eres objetivamente hermosa. En cada libro vamos a incluir un vale de oro. Y es el vale a quien le toque le va a permitir el acceso a ese portal cultural. Bueno, ya vamos concluyendo la entrevista y solo pues nos queda, Sonia, a mí preguntarte qué metas te has fijado
como director de la de Grandes Detalles Editorial? ¿Qué meta estás fijado? ¿Qué objetivos tienes en esa cabeza que no para de pensar, de idear, de crear? Bueno, sí, me encanta que me lo digas porque de meta tenemos una meta muy ilusoria, que es llegar fuera de España. O sea, ahora llegamos nacionalmente a todos lados. Pero ¿y si esto se extendiera a México? ¿Y si esto se extendiera a Estados Unidos? Nos gustaría mucho, nos gustaría bastante. Entonces, esa es la meta próxima que tenemos y la vamos a cumplir. Vamos a cumplir si Dios quiere. Bueno, me alegra mucho teneros aquí. Yo sé que va a haber una despedida, que Sonia va a hacer ahora una despedida. Me alegra de verdad. Las preguntas las ha preparado Sonia con mucha ilusión y son buenísimas. Y bueno, siempre es un placer teneros a Sonia y a Paco Rabadán aquí. Me alegra muchísimo, de verdad. Bueno, José Daniel, ¿en qué plataformas y librerías están disponibles vuestras obras? Pues nuestras obras están disponibles en todas las plataformas, en absolutamente todas. Incluso hemos llegado a grandes superficies como el Corte Inglés, Amazon, FNAC, Casa del Libro, y estamos trabajando porque así sea a nivel nacional e incluso en la modalidad de autopublicación. Yo, si Sonia me lo permite, pues agradezco que nos hayas concedido esta entrevista, que además haya sido muy pormenorizada y que a ustedes pues les sirva para decidir qué editorial. Desde luego estamos hablando de una editorial murciana, una editorial muy joven, una editorial con gente muy preparada, y que la oferta, pues aquí la tienen ustedes. La ha grabado, ha salido el director diciéndolo en persona, que ya creo que es una propuesta de valor diferencial respecto a otras editoriales que no sabemos quién maneja el timón del barco. Sonia, muchísimas gracias por haberme elegido para que te acompañara en esta entrevista a José Daniel. Gracias a vosotros por haberme elegido a mí también. Y recuerden, la de Grandes Detalles Editorial a su disposición. Abajo encontrarán los detalles para ponerse en contacto con ella. Y bueno, despide de Sonia. Vale. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estoy segura de que la de Grandes Detalles nos brindará muchas sorpresas, dando a conocer a autores y obras de diversa índole hasta ahora desconocidos. Gracias también a Paco Rabadán por su contribución en esta entrevista y, por supuesto, agradecemos al Ayuntamiento de Murcia y en especial a Concha Fernández el habernos cedido este espacio, el Salón de los Espejos del Teatro Romea de Murcia, impregnado de arte y cultura, como el tema que nos ha traído hasta aquí hoy. La de Grandes Detalles para todos vosotros. Gracias.